Recientemente se ha celebrado el primer foro de nutrición clínica y en él se comentaba que del total de los tumores diagnosticados en España, entre el 15 y el 20% de los pacientes tienen pérdidas de peso nada más recibir el diagnóstico. Para hablar de este tema estamos con el doctor Alfredo Carrato, que es jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Buenos días, doctor. Hola, muy buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Alfredo, ¿en qué medida es importante la valoración nutricional del paciente oncológico y cómo se debe realizar esa valoración? Eh, es muy importante, si tengo que decirlo en tres palabras. Eh, ¿Por qué es muy importante? Pues porque el paciente oncológico sufre desnutrición, que es la única entidad en la que nosotros podemos actuar para mejorar su estado general, para que tenga más calidad de vida y para que los tratamientos que nosotros pautemos se puedan tolerar bien y pautarlos al 100%. Es importante hacer una valoración que no consiste nada más que en decirle al paciente dos preguntas. La primera, ¿ha perdido usted peso inintencionadamente? Y la segunda, ¿ha perdido usted el apetito? Y si eso está sucediendo, es que tenemos un problema de nutrición delante que tenemos que solucionar. Mi propuesta es que en los comités de tumores donde se decide qué hacer con cada uno de los pacientes, empezar por la cirugía, la quimio, la radio, lo que fuera, se explicitase también cuál es el estado nutricional del paciente oncológico. Ujú. ¿A qué causas podemos asociar esta desnutrición en el paciente oncológico? Pues las causas son múltiples y depende de la ubicación de los tumores. Por ejemplo, los tumores de cabeza y cuello, del área nasofaringea, respiratoria, esófago, todos estos tumores digestivos, estómago, páncreas, etcétera, se asocian a una incapacidad física para deglutir. El paciente no puede tragar sólidos a veces porque en el tubo digestivo pues, tiene un tumor que está creciendo y que hace que se obstruya el tubo digestivo. Y bueno, pues poco a poco va perdiendo peso y cuando llega a la consulta, pues no es un 15 o un 20%. En tumores digestivos es muy superior. Cuando tenemos un cáncer de páncreas, se producen también citoquinas y una serie de sustancias que el tumor segrega a la sangre que quitan el apetito y el paciente se queda totalmente inapetente. Al igual que aquellos pacientes que tienen metástasis en el hígado, que es como si dijésemos en fin, la caldera de nuestro organismo donde se origina la energía. Si la caldera funciona mal, pues estamos débiles, como cuando tienes una hepatitis, que estás tumbado en la cama y que no te apetece hacer nada. Todo esto es multifactorial y lo importante es que tenemos herramientas que son costo efectivas, es decir, que con muy poco esfuerzo podemos conseguir un buen estado nutricional del paciente para que tolere bien los tratamientos. Y si tolera bien los tratamientos y podemos dar el 100% de lo establecido, tanto en quimio, en radioterapia, etcétera, pues tendremos menos complicaciones y además mejor resultado en eficacia, en respuestas, en supervivencia, etcétera. Comentabas al principio que es importante hacer esas preguntas, ¿no? Y que hay unas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas para detectar, para que cualquier clínico lo tenga en la cabeza y detecte que puede haber problemas de desnutrición en el paciente oncológico? Bueno, la evaluación nutricional del paciente oncológico se puede hacer muy fácilmente con una encuesta. Hay sociedades científicas que se dedican a la nutrición del paciente oncológico y que tienen sus escalas para hacer una evaluación y ver en qué nivel de desnutrición se encuentra el paciente. Pero al fin y a la postre es si ha perdido peso o no ha perdido peso, pero sobre todo si ha perdido masa muscular, porque nosotros cuando prescribimos
una nutrición complementaria, por ejemplo, unos suplementos nutricionales, tenemos que decirle al paciente que haga ejercicio, que no se relegue al sofá, a la cama, porque va a perder masa muscular y eso es lo que lleva luego a la caquexia, a la falta de masa muscular que hace que el paciente no sea autosuficiente y que necesite de la ayuda de los demás. Esto psicológicamente también afecta mucho al paciente porque no puede valerse por sí mismo y si el paciente no alcanza el mínimo que nosotros consideramos necesario del estado nutricional que debe alcanzar, pues se debe de suplementar con una nutrición enteral que se puede dar pues por sonda o se puede dar por, en fin, incluso parenteral a veces, ¿no? Porque hay un concepto que está mal entendido entre la comunidad científica y la gente piensa que cuando a una persona se le pone nutrición parenteral está para morirse y eso no es cierto. Nosotros tenemos a pacientes con un cáncer de páncreas que han perdido más del 10% de su peso habitual, eso es una desnutrición severa, y lo que hacemos es demorar la intervención quirúrgica 2 semanas y en esas 2 semanas le damos una nutrición parenteral suplementaria a la nutrición oral que él va a hacer para que consiga un estado óptimo que permita una resección quirúrgica completa y unas complicaciones postquirúrgicas mínimas. Esto es fundamental y tenemos pacientes en ese escenario que han conseguido curarse. O sea, esto es importantísimo. No es la nutrición parenteral algo ligado al final de la vida y además ahora se puede hacer en casa. Esto es algo que es una fórmula que además es preferida por los pacientes a la nutrición enteral con una sonda nasogástrica. Y lo único que hay que tener es cuidados con los catéteres para que no se infecten como con cualquier otro dispositivo endovenoso que tenga el paciente. Ujú. Pues nos quedamos un poco con esa reflexión de que desde el principio, desde el diagnóstico del cáncer, hay que valorar la nutrición del paciente y tomar medidas en caso de que las necesite. Muchísimas gracias, doctor Carrato. Pues muchas gracias a vosotros porque es algo tan importante el estado nutricional y su valoración continua a lo largo del tratamiento que, bueno, extraña que no haya nutricionistas dentro del equipo multidisciplinar de oncología. Al igual que también, por supuesto, pues faltan psicólogos y faltan pues, muchas otras piezas para que seamos la mejor opción para el paciente. Pues tendremos que mejorar. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias. Un placer.